Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la primera sesión de la tarde, con la primera mesa. Como vamos así con un poco de retraso, empezamos ya con Guillaume Boirret de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, que nos va a hablar de Neruda en el ojo del huracán, la relación entre la fotografía y la poesía en la edición Princes chilena de España en el corazón. Buenas tardes. Nuestro trabajo consiste en analizar las tres últimas estrofas del poema Explico algunas cosas y la composición fotográfica de Pedro Olmos, que las acompaña en la edición chilena Princeps de España en el corazón de Pablo Neruda, publicada en 1937 en las ediciones Ercilla. ¿En qué medida la imagen interactúa con el poema e impacta en el espectador? ¿Cómo se combinan las experiencias visual y lectora? Cuestionaremos los vínculos entre el texto poético y la imagen en torno al concepto de intermedialidad y a las notas de Roland Barthes sobre la fotografía. La edición chilena de España en el corazón propicia una combinación de medios que nos invita a reflexionar sobre el uso de la imagen en el poemario y sobre la manera como de una interacción perceptiva entre el soporte iconográfico y el poema surge lo que Julio Prieto llama una visión otra. Primero observamos que la visión del soporte iconográfico precede la lectura del poema, ya que por su tamaño salta a la vista al abrir el libro. La lámina ocupa entera la página a la derecha del poema, con el que conforma una doble página. Eso es una unidad conceptual que el lector ve juntos. Segundo, en su edición chilena, Generales Traidores forma parte de un poema más extenso, titulado Explico algunas cosas, que ya se había publicado en España en la portada de la revista El Mono Azul, con el título Es así, aunque con leves diferencias tipográficas y estróficas. Por fin, en la edición española de Montserrat de 1938, a cargo de Manuel Alto Laguirre, no solo han desaparecido las imágenes, sino que el poema Explico algunas cosas ha sido truncado de los 20 últimos versos que en la edición chilena ocupan la página 14. En la edición española pasan a componer de forma singularizada el poema titulado Generales Traidores. La imagen de la edición chilena muestra a 4 generales del ejército español en el retrato de pie y con uniforme militar en un fotomontaje. Se trata de Miguel Cabanellas con barba canosa y de Emilio Mola a la derecha, alto y con gafas. Ambos son generales sublevados. Los 2 generales de la izquierda son 2 oficiales leales a la República. El primero a la izquierda es Miguel Núñez de Prado y sus Bielas, que fue detenido en Zaragoza en su intento de impedir, nada más iniciarse el golpe militar, la sublevación de Cabanellas. Fue trasladado a la prisión de Pamplona, sede del general Mola, cerebro de la sublevación, donde fue ejecutado y desapareció en circunstancias nunca esclarecidas. El segundo a la izquierda es José Miaja, que destacó en la defensa de Madrid, pero que al inicio de la conspiración golpista tuvo una actitud ambigua, ya que no denunció a los conspiradores cuando se enteró de lo que fomentaba Mola. La composición fotográfica corrobora así las posturas ideológicas de los 4 generales, al situar a la izquierda a los leales y a la derecha a los golpistas, siendo la posición de Miaja la más retrocedida por no haber denunciado a los traidores. La composición llama la atención al situar en el primer término al general de la izquierda que sobresale del conjunto y es representado con un plano americano, mientras que los otros 3 alineados lo son con un plano entero. Este general destaca por la posición dinámica de su cuerpo y sus manos, mientras los otros 3 están de frente y alineados y estáticos. Él está de perfil, gira la cabeza hacia la cámara, extiende el brazo derecho, apunta con el índice en dirección al fuera de campo y tiene en su mano izquierda un cigarro. El gesto de la mano derecha puede ser interpretado de varias maneras. Bien indica a los demás generales que miren una escena que está fuera
que está frente a ellos en el fuera de campo. Bien es un gesto acusador, bien el índice despunta al espectalector que se ve involucrado en la construcción del significado de la composición fotográfica y partiendo anticipa el del conjunto iconotextual. Este índice apuntador constituye lo que Barthes llama el punctum. Eso es lo que me despunta y llama la atención de forma punzante. Puede considerarse como la metonimia de la acusación y del afán de justicia. El gesto de la mano izquierda, que certifica visualmente la presencia viva del oficial fumador, puede interpretarse como el último cigarro que fumara antes de ser fusilado. Extrañamente, la parte inferior de su cuerpo, a nivel de la rodilla, se ve borrosa, como si fuera una suerte de aparición fantasmagórica. El fotomontaje destaca por su carácter connotativo, subversivo y denunciador. Más que una ilustración, prepara activamente al espectador, futuro lector, y lo orienta en la recepción del texto. Mediante la imagen se establece una red semiótica significativa, con referentes culturales e históricos que Barthes llama studium. Eso es, la identificación de los oficiales y el conocimiento del contexto ideológico de la guerra, que pueden dificultar, sin embargo, la recepción de la obra por parte de un público sudamericano. En cambio, los exiliados españoles en Chile sí que tenían estos referentes. Con el studium y el punctum, el fotomontaje abre un horizonte de expectativas en cuanto al significado del poema. Vemos que la imagen anticipa el tono denunciador, acusador e interpelante de la voz poética. La fotografía testifica, según Barthes, de manera certera que esto ha sido, es la autentificación misma de que la traición ha sido. Asimismo, apunta Barthes, la fotografía tiene algo que ver con la resurrección. De hecho, la presencia del desaparecido general Núñez de Prado y sus bielas se impone a la vista del espectador para testificar con gesto firmemente acusador su propia desaparición y aseverar los crímenes cometidos por los felones. Veamos en qué medida la aseveración fotográfica de la traición se combina con la expresión lírica de un yo poético que se muestra desde las primeras palabras tajantemente acusador. Los dos primeros versos de una sola palabra enlazan el poema con la composición fotográfica. La escueta forma próxima a la oralidad coincide con el dedo índice y el semblante del general que podría estar a punto de tomar la palabra. La forma discursiva y la tonalidad virulenta anunciada con su gesto se confirman con los dos tetrasílabos iniciales que ponen de relieve el rango y la condición desleal de un destinatario materializado por la tipografía, los dos puntos. El lenguaje poético atropellado, con frecuentes encabalgamientos, repeticiones y anáforas, traduce la convulsión del momento histórico, el desasosiego y la virulencia de un yo poético íntimamente afectado. Este denuncia en la primera estrofa una guerra que lo destruye todo. Expresa en la segunda su compromiso con la República y deja rienda suelta en la tercera a su ira contra los que fomentaron una sangrienta sublevación. El sacudido ritmo, con versos de extensión variable, se adapta al contenido temático. Versos cortos, cuando la voz poética interpela al destinatario. Versos largos, cuando la voz poética describe los estragos y afirma su contundente respuesta en forma de una épica resurrección de la materia. La fotografía y el poema evidencian la presencia y el resurgir de formas humanas, ya con la aparición de Núñez de Prado y sus bielas, ya con la tremenda hipalaje, de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Al ser este verso el más largo del poema, es el que despunta, del cual sobresalen los ojos al final. Los órganos de la vista enlazan el texto con la foto, ya que los ojos del general también destacan. Se establece así una conexión intermedial que da cauce a una poética de la mirada rotundamente acusadora, como lo ponen de relieve la anáfora del verbo mirar y la triplicación del verbo ver.
Esta poética hace hincapié en la posición del poeta como testigo visual directo de la tragedia española, que lo sitúa en el ojo del huracán y le parte el corazón. La mirada sale literalmente de la muerte. El general parece salir de la tierra. En el texto, con la triplicación del verbo salir, la voz poética insiste en la generación de la materia. De forma épica, como lo subraya la longitud de los dos versos hexadecasílabos, esta reconstrucción de lo roto permite seguir luchando. Del intersticio entre la foto y el poema emerge una visión otra. Eso es la construcción del significado del conjunto iconotextual. Es como si el texto fuera la éxfrasis de la escena señalada en la foto con el índice por el oficial. Pero el espectalector no puede acceder a ella, sino por la imaginación. Por tanto, esta visión otra es, paradójicamente, nada más iniciarse la lectura, una visión invisible y subjetiva. El espectalector no tiene acceso a este fuera de campo y partiendo va construyendo un horizonte de expectativas que irá despejando con la lectura del poema. Pasa de la experiencia visual a la experiencia lectora y puede ver, mediante la escritura poética, los horrores que le eran inaccesibles y que solo había imaginado o apenas vislumbrado. La personificación y palaje y sinestesis, fusil con ojos, constituye el punto álgido del poema y la cumbre estética del lenguaje que se convierte en arma de combate. No solo resucita al niño muerto, sino que transustancia la materia humana muerta en materia vegetal y mineral letal. El campo léxico de la lucha armada, así como la violenta y palaje metal ardiendo, enfatizan los estragos y ponen de realce el intenso sentimiento de furor experimentado por el yo poético, así como su tremenda voluntad de resistencia. El lenguaje poético se hace performativo, ya que de los escombros y de las matanzas hace resurgir con vida a las víctimas y transforma las palabras en balas letales. La rotunda oposición del yo poético, tanto a la muerte como a los que la acarrean, se hace patente con el uso anafórico de la conjunción adversativa pero. La analogía entre la imagen y el texto es también semántica. Ambos medios apuntan. El índice apunta señalando a los criminales con sus crímenes. El fusil apunta para matarlos. El lenguaje apunta por escrito los horrores para denunciarlos y dispararles palabras a sus autores. Este lenguaje se hace exhortativo con el reiterado uso del imperativo. La voz poética insta a los generales traidores a presenciar los estragos, como de forma analógica Núñez de Prado y sus bielas insta a Cabanellas y a Mola a verlos apuntándolos con el índice. El yo poético recurre a la función conativa del lenguaje, ya que pretende influir en la conducta del destinatario, obligándolo a comprobar los crímenes que perpetró. El exclamativo furor de la voz poética alcanza su clímax en la última estrofa. La triplicación anafórica del enunciado imperativo venid a ver y las dos repeticiones con rupturas sintácticas diferentes de la misma oración, provocadas por dos encabalgamientos, subrayan el colmo de la ira ante el colmo del horror. El lenguaje poético se hace caótico y repetitivo, con sacudido ritmo ante lo inefable. Las palabras colman los versos como la sangre colma las calles y brotan en forma de un incontenible chorro de furor, de una voz poética sacudida y solidaria con las víctimas. El tono se hace propagandístico al final al exhortar y atraer repetidas veces al público para que presencie y se indigne ante la tragedia. Para concluir,
El poema no solo expresa la ira acusadora del yo poético devastado por los estragos de la guerra, sino que pretende, mediante un acto de habla perlocutivo, transformar el mortífero paisaje bélico y regenerar la materia destruida para perpetuar la lucha. La poesía es, por lo tanto, un acto de resistencia ante la destrucción acarreada por la traición de unos generales desleales a la República. En su empresa resucitadora, el texto poético se combina con la foto, con la que fomenta un verdadero diálogo. Existe entre ellos una relación de continuidad y, paradójicamente, de ruptura, sustentada por una red semiótica que implica al espectador en la construcción del significado del conjunto iconotextual. Pero sobre todo lo implica en la construcción de lo que no puede ver en el vacío espacio intersticial del fuera de campo. El espectador, por lo tanto, lo virtualiza. El texto poético funciona como materialización verbal del fuera de campo, al llenar con el verbo ese hueco dejado en la foto por la muerte y la destrucción. La palabra poética las atestigua, ya que el yo poético se sitúa enseguida como testigo y también víctima de la guerra. Podemos ver en esta combinación una intención doblemente subversiva, ya que se invierte la función mostrativa de la fotografía como la función referencial del lenguaje. Por un lado, lo importante no es lo que se ve en la foto, sino lo que no se ve. Por otro lado, la palabra poética no solo logra hacer visibles e inmediatos los estragos, apuntándolos con el verbo, sino que logra transustanciarlos en inquebrantable materia luchadora. La escritura invierte así la trágica realidad con solo nombrar las cosas para darles materialidad y por tanto existencia, cuando ya habían sido destruidas. El poema se construye pues en torno a una poética experiencial de la percepción visual, que lo vincula con la fotografía. Sin embargo, no solo asevera con el uso del presente del indicativo lo que apunta con el dedo índice Núñez de Prado y sus bielas en la foto, sino que del irrepresentable vacío de la muerte hace salir de nuevo la vida y profetiza con el uso del futuro del indicativo un esperanzador desenlace. El poeta deja patente, con el carácter vivencial, testimonial y subversivo que comparten la foto y el poema, su sentido de la responsabilidad como artista que pone su arte al servicio de la resurrección de España, con la palabra convertida en inagotable y vivificadora materia poética de la lucha. Gracias por su atención y disculpad por haberme un poquito demorado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillem, por este acercamiento, ¿no?, tan peculiar de la España en el corazón de Neruda. Ahora continuamos con Manuel Santana Hernández, de la Universidad de Salamanca, que nos va a hablar de imágenes irreales, hologramas y otras proyecciones iconográficas en varios narradores de ficción especulativa contemporánea. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias. No quiero empezar sin antes agradecer a la organización la oportunidad de hablar esta tarde aquí, tan bien rodeado. No es novedoso afirmar que Internet y las tecnologías digitales han supuesto una irremediable alteración de los ámbitos y espacios que conforman la vida, hasta el punto de que se puede hablar incluso de una transición de la era Gutenberg hacia la era Internet, en opinión de Martin y Sullivan, ¿no? La tecnología actualmente es un factor de mediación entre los seres humanos y el entorno. Es cierto que toda mediación sustituye a una mediación previa, de manera que no hay un espacio en que el ser humano no se divorcie indisociablemente de una u otra forma de tecnología. Sin embargo, existen motivos como la velocidad a la que se produce o la expansión en los entornos cotidianos que permiten defender que ese cambio hacia las tecnologías digitales tiene un calado mayor que el resto, ¿no? Entonces, dentro de ese cambio de paradigma han proliferado un tipo muy específico de imágenes cuyas implicaciones resultan hoy interesantes y de las que quiero hablar hoy aquí, ¿no?
que son los hologramas, ¿no? Benjamin, en su pequeña historia de la fotografía, afirma que la finalidad de este arte es fijar imágenes conocidas, pero tratadas desde un ángulo nuevo. Entonces, desde ese planteamiento, la fotografía inaugura un nuevo tipo de realismo, donde ya no es necesario representar la realidad, porque es posible sencillamente presentarla. Ese cambio en el régimen perceptivo implica otro, ¿no?, de carácter ontológico y epistemológico, y por lo tanto sugiere una reeducación de la mirada. Así, la presencia de hologramas posibilita hablar de una exposición de lo real, de una mostración, de un hacerlo transparente, ¿no? Para Benjamin, la fotografía refiere a ese tipo de regímenes presentativos y además advierte en ella un elemento contingente que, observado con el suficiente detalle, permite la contemplación de realidades que la mímesis pictórica tradicional no lograba capturar completamente. Leo para ello la cita que tenemos en pantalla. Echémosle una ojeada a la imagen de Dozendey, el fotógrafo, el padre del poeta, en tiempos de su matrimonio con aquella mujer a la que un día, poco después del nacimiento de su sexto hijo, encontró en el dormitorio de su casa de Moscú con las venas abiertas. La vemos junto a él y parece sostenerla, pero su mirada pasa por encima de él y se clava, como absorbiéndola, en una lejanía plagada de desgracias. Si hemos ahondado lo suficiente en una de estas fotografías, nos percataremos de lo mucho que también en ellas se tocan los extremos. La técnica más exacta puede dar a sus productos un valor mágico que una imagen pintada ya nunca poseerá para nosotros. Uno de los motivos por los que la tesis de Benjamin resulta interesante es porque insinúa un nuevo tipo de relación entre realidad, tecnología y ser humano. Es decir, le adscribe a la fotografía una capacidad profética de poner de relieve una fracción o un ángulo de realidad que pasa inadvertido para el ojo humano. Dice Benjamin más abajo en el mismo texto: en la fotografía nos sale al encuentro algo nuevo y especial. Queda claro que queda algo que no se consume, que no puede silenciarse, que es indomable. El espectador se siente forzado a buscar en la fotografía la chispa minúscula del azar, de aquí y ahora, con la que la realidad ha chamuscado, por así decirlo, su carácter de imagen. La naturaleza que habla a la cámara es distinta a la que habla a los ojos, ¿no? La capacidad para evidenciar ese inconsciente óptico, entre comillas, abre, en opinión de Benjamin, una gama de posibilidades para el mundo científico, donde los usos médicos, geológicos, arquitectónicos pueden ser alterados por la imagen, ¿no? Cito de nuevo a Benjamin: cuando los inventores de un instrumento nuevo lo aplican a la observación de la naturaleza, lo que esperaron es siempre poca cosa en comparación con la serie de descubrimientos cuyo origen ha sido dicho instrumento. Sin duda, todo esto permite hablar de una supremacía de la imagen como formato comunicativo, y en rigor, las imágenes se han convertido en herramientas fundamentales en los diversos campos académicos e informacionales, desde las ciencias duras hasta las disciplinas humanísticas. En el ámbito literario, han alterado la forma de narrar y se han mostrado particularmente influyentes en la ficción especulativa, un género históricamente muy sensible a los desarrollos tecnológicos y los cambios dentro del imaginario cultural. Por ello, en esta intervención quiero centrarme específicamente en la importancia del holograma dentro del género. La noción contemporánea de holograma encuentra su origen en la revolución informática de la segunda mitad del pasado siglo. Concretamente, se inventó en 1948 por Dennis Gabor, que recibió el Nobel de Física por ello, y se define como una técnica avanzada de fotografía mediante la cual es posible crear imágenes tridimensionales a través del empleo estratégico de la luz, ¿no? Desde una perspectiva teórica, la representación de esta tecnología en la literatura ha captado las potencialidades metafísicas que inicialmente se le confirieron a la fotografía o al cine y las ha trasladado al ciberespacio y a Internet, ¿no? Por ello, es posible hablar de estas tecnologías adaptando el motivo clásico del fantasma a la realidad virtual y a la cibercultura, en opinión de López Pelliza. Se trata de fantasmas, criaturas holográficas que regresan perturbadoramente desde los límites de lo real, que incluso careciendo de materialidad irrumpen en el mundo físico, causando efectos en él desde su intangibilidad. Son voces en offs, acosadores, presencias irreales y ominosas que alteran los modos hegemónicos de presencia, son un eco de sí mismo, lo cual invita a deducir que han sido de algún modo modificados, ¿no? En algunos casos, estos hologramas
recrean las fantasías transhumanistas de superación del cuerpo, presentándose como receptáculos a través de los cuales es posible capturar el alma o la esencia de los sujetos y posibilitando por tanto fenómenos como la tecnorresurrección, la inmortalidad o la reencarnación. En otros casos, en cambio, su presencia habla de los peligros de la existencia de mecanismos con los que vencer a la muerte, erradicar la creatividad humana o falsificar lo real y expulsarlo de sus espacios. Se trata, por tanto, de imágenes que codifican esperanzas, ansiedades y miedos arraigados dentro del imaginario cultural, como la promesa de la vida eterna, el miedo a la muerte o incluso la posibilidad de contactar con los difuntos. Por ello, su presencia interroga acerca de cuestiones más profundas, como el uso acrítico de las tecnologías digitales o la desigualdad de acceso que existe en torno a ellas o los nuevos modelos de relaciones sociales que impulsan. Como figura, el holograma sugiere una desfamiliarización del cuerpo y ofrece la posibilidad de reflexionar sobre esos aspectos inquietantes vinculados a las nuevas tecnologías y en especial aquellos que evocan la disolución de los objetos. Así, conllevan una renegociación de las fronteras de lo real, ¿no? Aluden también a una realidad donde prima la confusión, el engaño o la ocultación y donde los hechos expresados o explicados resultan difícilmente ininteligibles. Son, por tanto, un simulacro. A través de su presencia es posible hablar de las diferentes modulaciones de la cultura más mediática y del papel de las tecnologías audiovisuales, fotografía, vídeo, ¿no? Como todas las formas de reproducción de la realidad, asumen que ésta es capturable y, por lo tanto, falsificable, e instauran una estética vinculada a nociones como desaparición, mostración o transitoriedad, al tiempo que reabren una duda cartesiana en torno a la información que reportan los sentidos. Desde su proliferación, los simulacros holográficos han sugerido que el desarrollo técnico provoca una pérdida de densidad de lo real, en beneficio de la copia, en opinión de Batimo. Una de sus particularidades es que han sido específicamente diseñados para su contemplación, de manera que interrogan sobre si lo real se constituye a sí mismo o si por el contrario es necesario que alguien lo observe, ¿no? Por otro lado, también subrayan la presencia y la importancia del cuerpo al que refieren, casi incluso imponiéndolo sobre la realidad. Desde ese planteamiento operan como un mecanismo de producción forzosa de presencia y de realidad, que habilita una especulación acerca del estatuto ontológico del original, del referente, ¿no? Bueno, dentro del ámbito literario, los hologramas a menudo se presentan como una proyección posible gracias a un dispositivo tecnológico avanzado. La reproducción de uno o varios simulacros es uno de los tropos más extendidos dentro de la ficción especulativa. Su existencia permite cuestionar paranoicamente dónde se encuentran los límites entre real y simulado o el carácter falso de lo real, o incluso se puede teorizar a través de ellos si acaso los hologramas y por lo tanto el simulacro se han expandido y han colonizado lo real, ¿no? Son varios los textos literarios hispánicos de ficción especulativa que abordan esta preocupación. Dos ejemplos precoces son Los novios en tarjetas postales, de 1937, por Adolfo Bioy Casares, que es la historia de una joven, cuyo padre la fotografía y crea un romance en diferido entre su imagen y distintos hombres. O La paraguaya, de 1935, del boliviano Augusto Céspedes, que se ambienta durante la Guerra del Chaco y relata la obsesión romántica del teniente Paucara con la fotografía de la esposa de un enemigo. En los años 40 comienzan las primeras reflexiones de calado en torno a esta cuestión. Uno de los ejemplos más significativos es el que aparece ahí en pantalla y es la novela La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que se anticipa a la importancia del cine y los medios audiovisuales de comunicación, hasta el punto de que se considera un hito en la historia de los textos vinculados con el simulacro. La novela propone una arriesgada especulación sobre la relación entre realidad, los sujetos que la habitan y los simulacros holográficos que, al suplantar a sus referentes, terminan convirtiendo al narrador en espectador y, por lo tanto, engullendo cualquier distancia epistemológica entre realidad y simulacro. Es también una crítica voraz a esa nueva ecología mediática
surgida al hilo de la fotografía, que desplaza la narrativa tradicional de su hegemonía como artefacto cultural y la obliga a competir con otras formas de representación o de presentación más depuradas, ¿no? Otro ejemplo, no menos paradigmático, es el relato del rigor en la ciencia de Borges. En este caso, el simulacro no se extiende sobre un sujeto holográfico, sino sobre un territorio, donde, según cuenta el relato, el afán por la cartografía es tan grande que su mapa termina siendo de las mismas dimensiones que el territorio en sí. El texto critica cómo los mecanismos de la ciencia generan modelos, simulacros y constructos que, por sus dimensiones, se imponen sobre la realidad. Y recuerda que toda simulación es, en cierto sentido, una abstracción incompleta de aquello a lo que refiere, y que por lo tanto su significado depende del intérprete, ¿no? Y al mismo tiempo sugiere que toda imagen implica un cierto reduccionismo en torno a la realidad que representa, ¿no? Desde el siglo XXI, los hologramas se han utilizado en la literatura hispánica con la intención de denunciar la artificialidad de las categorías impuestas por el poder, explorando escenarios distópicos perturbadoramente similares a la realidad. A través de esta denuncia se entrevé como la proliferación de las tecnologías del simulacro vienen aparejadas a programas neoliberales que ejercen una influencia destructiva sobre las vidas de los personajes y su entorno. Un ejemplo paradigmático y preclaro de esta cuestión es la novela Los sueños digitales, que tienen ahí en pantalla, de Mundo Pasoldán, que aborda cómo, en un contexto donde la realidad y sus simulacros se entremezclan, los cuerpos se confunden con imágenes. Así lo sugiere por lo menos el trabajo de Sebastián, protagonista de la novela, que él se dedica a mezclar imágenes de cuerpos reales y editarlos fotográficamente para producir lo que la novela denomina seres digitales, que no son otra cosa que avanzados simulacros holográficos, ¿no? Cuando su labor como editor llama la atención del presidente Montenegro, un eco ficcional del dictador Hugo Banzer, Sebastián es contratado para alterar fotografías de su pasado dictatorial, borrando personas y pruebas comprometedoras, ¿no? Entonces, la labor de Sebastián recuerda vagamente a la que desempeñaba Winston Smith en el Ministerio de la Verdad en la novela 1984, porque ambas incurren en la distorsión de la historia y en la modificación del pasado. La diferencia aquí es que mientras 1984 se dedica al borrado de información, Sebastián se adentra en su adulteración, difuminando lo real dentro de lo simulado, ¿no? Más recientemente, otra situación similar se produce en el relato El Señor de la Palma, también de Pasoldán, e incluido en el libro de cuentos La Vía del Futuro. El relato narra la historia de Valentín, un prófugo que va a parar a una plantación controlada por Don Gualtiño, un holograma que intenta inculcar a sus trabajadores su visión neoliberal del trabajo mientras los explota. En este caso, la presencia de Don Gualtiño no solo insinúa la porosidad y falsedad de su discurso, sino también la espectralidad y la condición ubicua de la ideología dominante, y advierte de cómo bajo el simulacro emprendedor se oculta una realidad de explotación laboral, ¿no? Desde ese planteamiento, los discursos en favor del emprendimiento que se dan en el texto fomentan que los trabajadores reinviertan los frutos de su trabajo, garantizando que la plantilla se mantiene en una posición precarizada, en opinión de Montoya Juárez. Se entienden así medidas de hipervigilancia a través de estos dispositivos y de control psicopolítico que recuerdan vagamente a las palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que dice lo siguiente: todos estamos dominados por la dictadura digital. El régimen neoliberal transforma la explotación en autoexplotación. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza. En otros casos, estos simulacros han posibilitado visibilizar desigualdades sociales soterradas o invisibilizadas. Esa es la situación que se relata en Cinco, novela de Jorge Baradit, que explora una versión ucrónica de Chile, donde el golpe de Estado de 1973 no tuvo lugar y el país se ha convertido en una potencia cibersocialista a cargo de un Salvador Allende convertido en holograma. Para explicar el origen de esa situación, la obra teoriza que Allende alcanzó un pacto con Pinochet que detuvo el golpe, ¿no? En ese futuro alternativo, Chile desarrolla exitosamente la iniciativa CiberSyn, un proyecto impulsado por Allende con el fin de modernizar la infraestructura tecnológica de Chile y construir su propia versión de Internet. La exitosa implantación ucrónica de esta red no se materializa en las ensoñaciones socialistas de Allende, sino que ha derivado en una distopía sobre hipervigilancia y precariedad. Otro ejemplo más corriente
aparece en el cuentario Ansibles, Perfiladores y Máquinas de Ingenio de la mexicana Andrea Chapela. Concretamente, en el cuento 90% real, la narradora utiliza este recurso para advertir de la implantación y supremacía de los simulacros en entornos cotidianos, contando la historia de una joven que, después de una ruptura sentimental con su novio, decide dar un paseo por la Ciudad de México justo el día en que sus gafas de realidad aumentada informan de un error en su funcionamiento que le impide percibir los hologramas. El error permite, en este caso, a la narradora recuperar los lugares de la ciudad que me encantan, cito textualmente, alejándolos del simulacro omnipresente y reconectar con su ciudad sin la mediación de la tecnología omnipresente. Así, el paseo por la Ciudad de México revela que la materialidad tradicional de los objetos y de los seres humanos, a la que se asocia un cierto sentido de unicidad y de identidad, se ha visto sustituida por una nueva concepción del mundo, del sujeto y de la vida, basadas en los flujos de información, en las cosas intangibles, en los estímulos breves o en conceptos a los que apunta Hahn como dataísmo e infocracia, ¿no? Por ir concluyendo ya, la existencia de una realidad artificialmente falseada invita a reflexionar más profundamente y desde nuevos ángulos sobre la noción de simulacro, y más específicamente sobre su penetración en los espacios tradicionalmente hegemónicos de lo real. En ese sentido, se puede afirmar que los simulacros analizados en los textos erosionan la frontera entre lo real y sus copias, haciendo ambas indistinguibles entre sí. López Pelliza entiende que esta situación es una recurrencia en la cultura más mediática actual y por ello ha acuñado el término metástasis de los simulacros, mediante el cual designa escenarios donde este tipo de simulaciones han trascendido sus limitaciones ontológicas y han terminado fagocitando e infectando víricamente ámbitos reales, suplantando y expulsando referentes. Esta peligrosa supremacía apunta, en última instancia, hacia una disolución profunda sobre la relación entre biotecnología, realidad, técnica y el ser humano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Yo creo que las narrativas transmedias y multimodales han venido para quedarse y esos hologramas de los que nos ha hablado Manuel, pues forma parte de esas narrativas transmedia. Y bueno, creo que no hay mejor broche para esta primera sesión de la tarde que la intervención de la profesora Carmen Alemán, que nos va a hablar de la literatura y de la narrativa inusual. Yo he de confesaros que cuando vi que moderaba esta mesa me dio mucha ilusión porque dije voy a poder presentar a la profesora Carmen Alemán, que hay persona a la que admiro no solo académicamente sino en muchos ámbitos. Luego me desilusioné cuando Beatriz Aracil me dijo no hay tiempo para presentaciones. Entonces me dio rabia porque no me quería quedar sin decir cosas tan inusuales en el currículum de una profesora universitaria como que la biblioteca de tu pueblo lleve tu nombre o como que te inviten a escribir en el prestigioso New York Times. Carmen Alemán, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy muy contenta porque tengo al lado un sol y puedo besar al sol, incluso y a jóvenes investigadores. Siempre un gusto, muchas gracias por estar aquí a esta hora que es un tanto, no diría inusual, pero un tanto incómoda, ¿no? Bueno, voy a hablar de la denotación de lo artístico, la fotografía y la pintura en la narrativa de lo inusual. En realidad tendría que poner más bien de lo insólito, ¿no? Porque lo inusual forma parte de lo insólito y de las obras que voy a hablar a continuación forman parte de lo insólito y en ocasiones de lo inusual, como trataré de explicar. La presencia de la fotografía y la pintura en los textos que vamos a analizar cumple una misión decisiva y es nuestra intención indagar de qué manera la representación de estas determina que las historias que se relatan se ubiquen en lo insólito y, en alguna ocasión, en la llamada narrativa de lo inusual. Nos centramos en fragmentos de la obra Pajarito de 2015, de la peruana afincada en Noruega, Claudia Ulloa Donoso, y en los relatos de 7 minutos y Cazando un día de campo, pertenecientes al Final del miedo, publicado en 2021, de la mexicana Cecilia Udave. Entendemos la narrativa de lo inusual. Este es un término que acuñé hace algunos años y que me ha servido para estudiar fundamentalmente escritoras, narradoras, como diré después también.
Y eso es lo que salió en el New York Times, lo de la narrativa de lo inusual. Entendemos la narrativa de lo inusual como una modalidad discursiva o bien una variante de lo fantástico. Se trata de un tipo de discurso y no de un género, y desde nuestro punto de vista estamos ante una forma de ficción en la que prima la incertidumbre, aunque los hechos transcurran en el plano real con transiciones hacia lo onírico y lo delirante. En cualquier caso, lo inusual se inclinaría hacia el hibridismo genérico y discursivo, contaminándose con los subgéneros cercanos a él. El autor o autora, aunque, como he dicho, solo he estudiado hasta estos momentos autoras, y creo que hay una explicación, ¿no?, que solo sean autoras, desde su escritura nos hace percibir la sensación de que estamos delante de algo insólito, sirviéndonos de un lenguaje muy lírico, muy poético y con la abundancia de muchos tropos, para edificar un universo insólito y extrañado. Sin embargo, y creo que esto es importante y que debo recalcar, es finalmente el lector, nosotros como lectores, quienes decidimos si estamos ante un hecho real o ante un hecho insólito. Como ha señalado Benito García Valero, que es un compañero de aquí, veo muchos alumnos y lo conocéis a Benito, profesor de Teoría de la Literatura, lo inusual se instala en el plano del discurso, del relato y de la enunciación. Lo inusual consistiría, pues, en una modalidad discursiva que formula de otra manera la realidad. Mejor dicho, y como dice el propio Benito, sobrenaturaliza el lenguaje para hablar de una realidad enteramente natural, metamorfoseándola, ya digo yo, y atenuando la fractura con lo real mediante un uso del lenguaje personal y una mirada subjetiva. Estamos ante una narrativa de síntesis entre la realidad y lo insólito, opuestos que hallan su armonía en estas creaciones. Como he dicho anteriormente, se trata de creaciones híbridas. Y en parte por ello, la construcción de estas obras conlleva siempre la ambigüedad. Comenzaré con Pajarito, esta obra de Claudia Ulloa Donoso. Se trata de un libro muy fragmentado, un total de 30 textos, son cuentos breves, casi microrelatos algunos, que la autora organiza bajo 6 subtítulos, ¿no? Pero hay una relación intrínseca a lo largo de, toda la obra, que no podíamos calificar en realidad como novela, ¿verdad? La limeña desglosa en sus respectivos títulos testimonios de vida que se ubican en Noruega, donde ella vive actualmente, y tal como avanzan las historias, se adentran en recuerdos de su Lima natal y también un tiempo que pasó en Valencia, pero Valencia de aquí de España. Y aborda diversos temas como la depresión, la espera, la soledad, la reflexión sobre la escritura y también el lenguaje, pero la literatura como fundamentación del lenguaje, pero desde la extranjería, ¿no? Es el tratamiento que tiene hacia el texto. Si nos amparamos en las palabras de Brenda Morales Muñoz sobre este libro, dice lo siguiente, y me interesa por esa mirada inusual, ¿no?, que hay en el texto. Los relatos de Claudia Ulloa se componen de algo extraño que se presenta de manera sorpresiva para el lector, pero no para los personajes. Las historias abordan realidades y sueños en donde no siempre es posible ver con claridad los límites entre uno y otro. Y efectivamente, desde mi punto de vista, eso es lo inusual. Siguiendo con esta idea, otro crítico, Sergio Gutiérrez Negrón, anota que todos se enuncian desde la posición de la extranjera, aunque también de la extraña. Insisto en esta idea porque creo que es precisamente el lugar de la extranjería en la que vive la autora el que creemos provoca la irrupción de lo insólito.
tal como ocurría en los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que el autor enfocó desde, como se sabe, el realismo mágico. Sumamos a estas, para nuestra argumentación, lo dicho por Margarita Valencia. Dice lo siguiente: hay unas cuantas irrupciones de lo fantástico, y cita alguna frase del texto. De vez en cuando ella me anima a que les hable a las luciérnagas. Y de lo macabro, dice ella, y de lo inusual, añado yo. A veces hay gente que se está desangrando delante de mí y solo yo la veo. Que se pueden leer como lo que aparentan ser o como guiños que encubren otros registros, la angustia o la tristeza. Hasta aquí las palabras de Margarita Valencia. Esas luciérnagas que aluden el texto a las que alude Margarita Valencia, que se transforman en hombres ante la conversación de una mujer, serían el detonante fantástico que se confabula con las creencias insólitas que aparecen a lo largo de todo el texto. O lo fantástico, con tintes absurdos, como una mujer que pasa sus vacaciones en el estómago de su gato. O ese joven que se desangra en uno de los textos titulado, porque no todos los textos, pero gran parte de los textos aparecen titulados, ¿no? Este se titula Placebo para no morir desangrada. Este texto al que aludía algunas frases Margarita Valencia en su cita es un texto que nos remonta, creo, a uno de los relatos de, nuevamente, los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve, y que a su vez podríamos anclarlo en otro de Udave, incluido al final del miedo, que se titula Sereno olvido. Nos centraremos ahora sí en cómo actúa lo insólito como detonante a partir de la referencia a las fotografías en estos relatos, que es bastante asidua. A medida que la referencia a las fotografías, aparece en el texto, las imágenes estampadas en el papel a las que se refiere van adquiriendo un carácter más insólito. Es decir, como veremos, primeramente se hace referencia a esas fotografías desde lo real. Y con el transitar de las historias y el avance del libro, lo insólito va increciendo. Lo mismo ocurre con la construcción de los textos. Desde lo real, que aparece al comienzo o en los primeros textos del libro, se transita hacia lo insólito, que permanece hasta el final. Es en el texto titulado Revelados, cuando por primera vez aparece la referencia a las fotografías, y dice así: he conseguido un trabajo de medio tiempo en un estudio de fotografía, porque soy un poco voyeur, me encanta y me entretiene ver fotos de desconocidos. La protagonista finalmente descubre la vida interior de cada una de las imágenes que va revelando. En otro texto, Recuerdo, anota: recordar mi niñez es abrir un armario lleno de fotos, canciones, olores y palabras, transmitiéndonos la fotografía como espacio de lo íntimo. De ahí llegamos a otro texto, Piscina, relato en el que el protagonista, porque va cambiando, no siempre es la misma protagonista, el protagonista organiza un juego sobre fotos cortadas en 3 piezas y sus compañeros deben armar un puzzle de la imagen de otros, provocando a través de las fotos la dislocación de la realidad. Y lo insólito va increciendo hasta llegar al texto que titula La sangre llama, en el que aparecen unas gotas de sangre. Unas gotas de sangre que resbalaban por la frente del protagonista, aunque no son suyas. Abrí el libro y vi que el origen de la sangre era una foto de mi exnovia, la infiel y la más fea de todas, para remarcar que la foto no paraba de sangrar, así como también las que guardó de la exnovia en el garaje. Y ahí estaba la caja, llena de sangre fresca, algunos litros sin exagerar. Esa alerta hace que vuelva a contactar con su ex, quien sufre una enfermedad que hacía
y leo textualmente, hacía que sus órganos vitales se licuaran. ¿Una estrategia para que volviera? Lo cierto es que al retornar a su casa las fotos no habían dejado de sangrar y ese fue el kit para volver nuevamente con su expareja. No quiero concluir mi reflexión sobre Pajarito sin sacar a colación que las referencias a las fotografías vivientes nos remiten asimismo al relato de Julio Cortázar, de corte fantástico, Apocalipsis en Solentiname. Queremos remarcar, en cualquier caso, el tránsito desde lo real hacia lo fantástico o hacia lo insólito que permanece ya hasta el final del texto. 8 son los relatos que componen Al final del miedo de la mexicana Cecilia Eudave. Cuentos en los que se barajan diversas modalidades de lo insólito y también de lo real, y que tienen un claro hilo conductor, que es el siguiente: unos huecos que misteriosamente se abren en el suelo de una ciudad cuyo nombre nunca se nombra. Huecos físicos que a su vez metaforizan los huecos interiores. Sin duda, una metáfora de los abismos que nos acechan, pero asimismo unos huecos que nos permiten tomar conciencia. Por los motivos que este congreso nos convoca, nos centraremos en 2 de estos cuentos, como he dicho anteriormente: 7 minutos y Cazando un día de campo. En el primero, 7 minutos, es una fotografía en la que dispara la espita del relato y donde la autora mexicana recurre a lo fantástico para solventar una relación de pareja. En el segundo, es una pintura la que finalmente resuelve otra relación y en este caso el discurso textual se mueve en el terreno de lo real con tránsitos hacia lo inusual. 7 minutos comienza con la siguiente frase: Jorge descubrió de pronto un hueco en su cabeza donde cabía el vacío de su existencia, la opacidad de su presente. Tras este momento de incertidumbre, descubre, mejor dicho, que desde la fotografía del salvapantallas de su ordenador le habla una mujer diminuta, situada en una de las ventanas de un edificio que él fotografió hacía ya un tiempo para una revista de arquitectura. El protagonista decide visitar la casa, estoy resumiendo mucho, el protagonista decide visitar la casa de aquella mujer que vestía, y eso se repite varias veces en el texto, una bata de tafeta verde. Un claro homenaje a la protagonista de Aura, de Carlos Fuentes. Un diálogo intertextual muy habitual en los cuentos de Eudave, que en este caso se establece de un cuento fantástico a otro cuento fantástico. Jorge decide visitar el edificio para saber de la realidad o no de aquella mujer que ha visto en la pantalla. Y sí, existió. Y según el relato, el portero murió hacía un mes. Aquel fogonazo fantástico que solo duró 7 minutos, pues al volver a su casa solo encontró, y cito textualmente, el hueco oscuro de la ventana de Raquel en su ordenador. Lo advirtió de la necesidad, o sea, ver ese hueco, lo advirtió de la necesidad de quedarse con su mujer, Luisa. ¿Para qué?, le pregunta ella. Y él responde: para no estar solos, para que cuando llegue la muerte no veamos el rostro de un extraño con una vida insípida o inútil como la nuestra, porque no hay más, porque no habrá nada más. Una vida insípida e inútil es la que, a su modo, tienen también Ismael, el protagonista de Cazando un día de campo, y su pareja, Nora. Ambos, por insistencia de él, deciden visitar un barrio repleto de antigüedades. El deseo oculto de Ismael es ir a un lugar en el que venden historias, tal como le había contado el hermano de Nora, Antonio. La pareja decide buscar cada uno por su cuenta un regalo que sorprenda al otro, y él resuelve visitar ese lugar donde se venden esas historias y se encuentra con un antro lleno de cosas inútiles y regentado por, palabras textuales, un hombre de edad indefinida, renqueando
a causa de una pata de palo blanca. La intertextualidad nuevamente es evidente. Se trata de una réplica del Capitán Ahab, personaje y uno de los protagonistas de Moby Dick, de Herman Melville. Y recordemos también que Ismael es el nombre de quien acompaña a Ahab en la búsqueda de la ballena y el narrador de la novela. Así reza la frase inicial de la novela Moby Dick: Call me Ismael. No olvidemos, asimismo, que Melville escuchó la historia de la ballena que hizo naufragar a Alexis, el ballenero Pecot, en la ficción, y para ello se reunió con su capitán, y ahí nació la historia que inspiró Moby Dick. Lo decisivo para lo que aquí nos convoca es la elección de un cuadro entre los muchos instalados en una pared tras darse cuenta de que unos ojos lo estaban acechando al protagonista, a Ismael. Y dice la voz narrativa: sintió otra vez esos ojos clavados a su espalda. Se giró más rápido que la última vez y descubrió para su sorpresa un cuadro que rompía con el resto. Era un día de campo, por supuesto, pero en el interior de una casa. Vio a una pareja de espaldas. Al acercarse para observar el cuadro, descubrió que ellos contemplaban a su vez una pintura de otra pareja que a su vez miraba, embelesada, un navío. Como ha señalado Elena Marqués, es destacable el continuo juego simbólico, ¿no? Antes decía que en lo inusual es muy frecuente el uso de los símbolos, de las metáforas, ¿no? Ese cuadro dentro de un cuadro y metaliterario en el que se enfrasca la autora y con el que nos invita a participar de lleno en la realidad del mundo de ficción. Lo decisivo en este caso, y que nos ocurre con la pintura o las imágenes, es que es lo que ellas evocan, de qué manera nos representan, y esa pintura, frente al resto que había en esa pared, es capaz de leer el pensamiento del personaje. Finalmente, no compra el relato que había ido a buscar, sino el cuadro, aquel que le hizo comprender que no quería una historia para impresionar a Nora, a sus amigos, al hermano. Una historia ¿para qué? No le veía lo útil, no tenía necesidad de autoengañarse. Siempre sabría que es una historia comprada, una historia de otro, y a lo mejor hasta falsa. Agradeció para sus adentros no ser como el hermano de Nora, porque él no era así, ni de otro modo, ni de aquel otro. Era lo que era y punto. Al final se da cuenta de que su historia puede ser la mejor de las historias y es la que ve reflejada en ese cuadro. La atmósfera de su vida estaba ahí y le gustó. Aquí se hace efectivo el dicho horaciano de ut pictura poesis. Como es la pintura, así es la poesía, que trasladamos en esta ocasión a cómo es esta pintura, así soy yo, así es mi relación con Nora, parece decirnos el personaje. Concluyo. En estas obras se toma el elemento artístico más real, la fotografía o un cuadro realista, para acceder al mundo de lo insólito. Se le concede un valor de realidad, aunque se trate de una realidad transformada, significada y supeditada al deseo del individuo de poder llevársela consigo. También a su dimensión expresiva y simbólica. Las imágenes, la fotografía o la pintura contribuyen a la búsqueda de la identidad personal, convirtiendo a esta en un catalizador visual de emociones, recuerdos y anhelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, aunque llevamos 15 minutos de retraso, pero yo creo que hay 5 minutos. Si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, a alguna de las 3 intervenciones que hemos tenido en esta mesa.
Está por aquí el micro. Si alguien se anima, bueno, pues me animaré yo a una pregunta únicamente a la profesora Carmen Alemán. A mí me interesaba saber, por ignorancia, ¿siempre trabajas escritoras de la narrativa universal porque no hay escritores o porque no has abordado? O sea, es pura ignorancia. Bueno, yo he abordado escritoras porque creo que es en las escritoras donde se da lo inusual. Sí que he detectado en algún autor que hay algunos elementos de inusualidad, ¿verdad? De lo inusual. Sin embargo, creo que en esta época en la que vivimos nuevas masculinidades, seguramente ya en textos futuros, pero que son casi inmediatos, precisamente lo de lo inusual va a aparecer, creo, porque estas autoras inusuales escarban mucho en su mundo interior y muchas de las obras que escriben los autores desde el territorio de lo insólito, no hay, básicamente, en general, no hay una introspección, ¿no?, al mundo interior. Por eso yo creo que estas mujeres utilizan mucho el cuerpo para, o sea, como vía de escape o algún elemento para precisamente llegar a lo inusual. Pero me imagino que en breve sí vamos a asistir a textos escritos desde lo insólito donde aparezca lo inusual. Hay alumnos que se pueden animar a esta línea tan interesante. Bueno, como vamos con retraso...